abogado del caso Ororó, quien fue asesinado por uno de sus hijos en combinación con otros personajes. Es importante hasta dónde ha llegado este caso y lo que queda del caso y el mensaje que nos deja también este tipo de situación, y es por eso que hemos querido invitar a Juan Fernández, después de haber obtenido la sentencia de parte de la Suprema Corte de Justicia, en el que ya adquiere ahí, adquiere la parte final de la sentencia, pero nos queda todavía la parte civil que tiene que ver con los derechos que adquiere un hijo de un padre. Y esa parte, pero que también se pierden cuando acontecen situaciones como la que nos ocupan. De manera que, Juan Fernández, bienvenido al Poder con Fidias. Buenas noches. Gracias, Fidias, por invitarme a tu programa y sobre todo permitir que la sociedad pueda tener de primera mano el conocimiento de este proceso que nosotros hemos llevado y que empezó un 28 de febrero del año 2011, exactamente 3 años, 3 meses y 5 días, Fidias, que el pueblo de Nagua despertó con la funesta noticia de que uno de sus hijos sociales, importante por el tipo de persona que era, le fue cegado la vida, Fidia, y precisamente para sorpresa nuestra, después que iniciamos la investigación, por su propio hijo. Es ahí donde la situación se torna aún más vergonzosa y lamentable para nuestra sociedad. Bien, para que la gente pueda llegar a conclusiones al final e interpretar qué queremos, me gustaría conocer, aunque sea de manera lacónica, la teoría del caso que ustedes instrumentaron de manera que pueda convencer al tribunal. Mira, más que la teoría nuestra, Fidia, hay que resaltar algo. Los cuerpos investigativos, llámese Policía Nacional, Fiscalía de este Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, conjuntamente con nosotros, como abogados de los actores civil creyentes, hicimos un trabajo extraordinario de investigación, porque recuerda que el caso donde muere Faustino Gelaber Ventura, cariñosamente Roró, lo encuentran muerto en una de sus residencias, en el Cruce del Caño, y luego empezamos a hacer la investigación hasta dar con los responsables de dicha muerte. Iniciamos inmediatamente un proceso, Fidia, que en tiempo récord, ya después que se inicia la medida de coerción, el 5 de marzo del año 2011, o sea, 5 días después de haber acontecido ese fatídico hecho, ya la policía y el Ministerio Público, juntamente con nosotros, ya teníamos los responsables y efectivamente se le dio medida de coerción de 3 meses. Pero no obstante, Fidia, ya el 17 de febrero del año 2012 ya teníamos sentencia condenatoria por este tribunal colegiado de María Trinidad Sánchez. Y esa fue la sentencia número 16-2012 de 17 de febrero de ese año. En esa sentencia condenatoria, ¿cuáles fueron los presupuestos de defensa de los inculpados? Mira, realmente tuvieron poco este elemento de defensa, a pesar de que tenías abogados, y hay que decirlo, abogados muy buenos, muy duchos en la materia, no tenían muchas coartadas que podían sustentar su teoría de defensa, porque precisamente uno de los implicados, Alexis Rodríguez Disla, Manuel Alexis, decidió declarar, y declaró espontáneamente ante el tribunal cómo ellos perpetraron ese hecho y la participación de cada uno de ellos, y así lo recoge esa sentencia de manera íntegra, Fidia.
que el hecho de si el pueblo, porque es un documento que es público, ya es un documento que es público, incluso ya tiene la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas. Por eso nosotros vamos a permitir inclusive fotos. Sí. Porque ya hay una sentencia. Sí. No, aquí no se va a esperar que un juez juzgue que corremos el riesgo, y conocemos además la ética y la ley. Sí, e incluso nosotros hemos sido muy considerados en estos procesos porque no nos gusta llevar los procesos nuestros a los medios de comunicación. Pero en el caso de la especie, aceptamos tu invitación porque es que tiene una connotación especial, educativa hacia la sociedad. Y de ahí la parte importante de poder dilucidar este caso en tu programa, Fidia. Entonces ya teníamos una sentencia donde con pruebas fehacientes, demostrativas, testimoniales, demostramos cada una de las participaciones desde el momento que se reunieron en la calle Sánchez 109, en la compraventa de Rafael Emilio Gelaber, hijo de la víctima, se reunían para preparar el plan. Ya desde unos 15 días antes, ya ellos intentaron hacerlo y no pudieron porque precisamente Faustino Gelaber ese día no entró a la casa y lo dejó esperando a ellos. Situación que lo motivó precisamente a Ramón Emilio Gelaber, su hijo, a diseñar otro plan. ¿Y qué dijo ese joven? Desconectó el inversor para que su padre tuviera que entrar a la casa porque tenía que abrir una puerta enrollable para sacar el vehículo. Y las puertas enrollables no suben si no tienen energía. Entonces la desconecta para obligarlo a entrar a la casa. Entonces ahí donde lo sorprenden Manuel Vázquez de la Cruz y Manuel Alexis Rodríguez Díaz, que lo estaban esperando dentro de la casa, hasta cegar la vida con un golpe contuso en la cabeza, con una bomba ladrona. Luego se le van arriba y le tapan la boca y con un cable de color negro de electricidad, entonces lo estrangulan y muere conforme el diagnóstico por estrangulación mecánica, asfixia por estrangulación mecánica. Ese fue el diagnóstico, aparte de los golpes que presentaba el cadáver. ¿Llegaron ellos a negar los hechos? En principio, Manuel Vázquez, a nosotros y al Ministerio Público, lo declaró. Y yo tengo esas grabaciones, pero nosotros no podíamos usarlas porque no podíamos usarla como prueba en contra de ellos, por la forma de la obtención de la misma. ¿Me entiendes? Declararon tal. Quien nunca habló y negó los hechos siempre fue el hijo de él. Pero obviamente la prueba dijeron todo lo contrario. Sobre todo la declaración del coimputado Manuel Alexis, que habla claramente cuando él lo contrata, cómo lo contrata, dónde se reúnen, hasta el punto, Fidia, que el hijo de Rorró, Rafael Emilio Gelaber, después de haber planeado la muerte, va a la casa y trata de limpiar la escena del crimen, porque él vivía en esa casa con su concubina. Es donde nosotros, cuando nos buscan como abogados, desde el primer día, el primer sospechoso fue él, porque la muerte en la casa donde él vive. Y esa misma noche supuestamente no entró más, y donde él llegaba a su casa a eso de las 7 de la noche y no salía para el pueblo, como dicen, porque es en Cruz del Caño. Y esa fue la parte que no, pero no teníamos evidencia, hasta que apresaron a Manuel Alexis Rodríguez Díaz, que fue uno de los responsables de la muerte. ¿Qué pretendía este joven con dar muerte a su padre? Mira, conforme las declaraciones de Manuel Alexis y el mismo Emmanuel Vázquez de la Cruz, él lo contrató y le ofreció 300,000 pesos para pagárselo cuando le saliera la herencia. O sea, el objetivo del principal era precisamente heredar de esa manera tan cruel y ruin, cegándole la vida a un ser humano valioso, comerciante de este pueblo, que todo lo que hizo fue trabajar mucho y sostener una familia de manera honrada, como la hizo Faustino Gelaber. ¿En qué consistieron los presupuestos para la apelación?
Mira, ya los presupuestos consistieron. ¿Qué sucede? La Fiscalía tiene la potestad, conforme a la norma procesal, de llegar a acuerdo con algunos de los imputados. Y eso es lícito, porque lo se asemeja al código anglosajón iberoamericano que permite todo ese tipo de negociaciones. Entonces, se llegó a un acuerdo previo con ese coimputado que quiso declarar de manera voluntaria, que quiso que las cosas se aclararan, que demostró arrepentimiento en un momento determinado. Entonces el tribunal, el Ministerio Público pidió 10 años para Manuel Alessi Disla, en vista de esa colaboración que él hizo y que el código se lo permite. Entonces el tribunal entendió que Manuel Alessi fue uno de los que más participó en la muerte. De hecho fue así. Aunque declarara, ¿tú me entiendes? Y decidió, por encima de lo que el Ministerio Público le ha pedido, condenarlo a los tres a una pena de 30 años de reclusión mayor, de manera igual a los tres. Entonces eso violentaba, obviamente, el principio de rogatorio de la parte, pero también viola el artículo 336 del Código Procesal Penal, de la acusación, y no puede, dice el Código, que no se puede condenar a una pena mayor que a la solicitada. Eso era un argumento que tenía ese imputado, que debo decir que José Martín Melenita, que fue el abogado que lo representó, hizo un recurso de apelación conforme ese criterio, y un recurso de apelación que así mismo lo asumió una defensora pública, que luego lo defendió ese recurso y se acogió a ese. Así mismo, nosotros le dimos aquiescencia inmediatamente y así la Corte lo estableció. Ahora bien, hay otra parte, el imputado Rafael Emilio, el hijo de Roró, recurren porque obviamente nosotros solicitamos 30 años, pero la evidencia demostraron que él no participó de manera directa. O sea, no estuvo en el lugar, en el momento. Fue el intelectual. Sí, pero aportó, fue un cómplice. Sí. Aportó la herramienta para transportarlo, que fue hasta la pasola de su cuñada, ese mismo día. Estuvo en el lugar, prestó la casa, lo llevó a ellos por un lugar. Todo eso fue demostrado con pruebas testimoniales y demostrativas. ¿Entiendes? Y el tribunal lo condenó a 30 años también. Obviamente la autoría mediática, que es la que nosotros establecimos en el Ministerio Público, no está codificada en nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, no puede haber una sanción sin una ley previa que lo condene. Es ahí donde también tiene razón en la defensa de ese imputado cuando logra incoar un medio de apelación tendente a que hubo un exceso del tribunal colegiado al condenarlo esa parte. Todo eso, el tribunal entonces, porque Manuel Alessi recurrió a retirarse, obviamente ya la situación del coimputado Emmanuel Vázquez de la Cruz, su abogado, que era el licenciado Pedro David Falete, nuestro querido y hermano, la fundamentaba en que no existían pruebas suficientes que lo vincularan a él con el hecho. Pero no era cierto. Estuvo la declaración del coimputado, que había una situación, una discusión, que si eran pruebas, que si se pueden utilizar como pruebas. Nosotros entendemos que en principio sí, porque es una declaración voluntaria. Sí. ¿Y quién más que el imputado puede tener conocimiento de los hechos que la misma persona que lo comete? ¿Entiendes? Por eso ahora, lo que debe ser corroborada con otros elementos de prueba. Sí. ¿Cómo cuáles? El cable, la forma en que se encontró la necrosia, que habla claramente de la forma que ellos lo estrangularon. Y Manuel Alessi decía que ellos alaban el cable por un lado, uno por un lado y otro por el otro, hasta que lo dejaron sin vida. ¿Entiendes? Entonces, toda esa prueba coincidían con las declaraciones. Pero hubieron testigos que lo vieron subir a los tres en una pasola gris. ¿Entiendes? Toda esa prueba en conjunto
demostraron sin duda razonable que ellos participaron en las condiciones que lo establece la sentencia en la muerte de Faustino Gelabert Ventura. Obtenida esa sentencia, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, ya la sentencia es firme, porque la Suprema dictó la resolución 1545-2014 de fecha 18 de febrero de este año, en el cual le declaró inadmisible los recursos por falta de mérito, porque la Corte dice claramente, la Suprema dice claramente que no encuentra ningún tipo de mérito en los alegatos invocados por los recurrentes. En este caso queremos destacar que quienes recurrieron a esa sentencia fueron Manuel Vázquez de la Cruz y Rafael Emilio Gelabert. Manuel Disla no recurrió a la sentencia porque la defensora entendía que procedía los 10 años en contra de él y entonces lo dejó así. Perfecto. Obviamente, inmediatamente de la Corte, ya Manuel Alessi se resignó y dijo, sí, yo voy a pagar por este hecho porque yo lo hice. Esa fue la palabra que dijo ese joven. ¿Entiendes? Entonces ya inmediatamente Fidia, teniendo la sentencia definitiva en el ámbito penal, ya la sentencia se ordenó la notificación a todas las partes y también al juez de la ejecución de la pena. Okay. Para los fines del cómputo de la pena, y entonces queremos decirle a la sociedad que esas 3 personas ya fueron condenados irrevocablemente y que tendrán que cumplir una condena en una cárcel pública de este país, uno de 30 años, que es el caso de Emmanuel Vázquez de la Cruz, 20 años al Rafael Emilio Gelabert, hijo de los Isos, y de 10 años a Manuel Rodríguez Disla. ¿Tú estabas llevando de manera accesoria o en tribunal diferente, entonces la indignidad? Mira, hay una parte muy, nosotros los abogados, siempre en este caso, ya con la experiencia que nos caracteriza, nosotros llevamos una querella con justicia civil, donde lo condena a 50 millones de pesos, de manera solidaria a los 3. Dirían, no tiene ninguno de los 3 ese dinero, pero está bien, nosotros lo hicimos con una parte secundaria, porque si él mata a su padre para obtener una herencia inmerecida, obviamente si pudiera llegar a tenerla, entonces se lo debería de nuevo a los sucesores por la muerte de su padre, cosa que no va a suceder, ¿entiendes? Pero concomitantemente, yo soy el abogado de la parte civil también en los tribunales civiles, porque hay que destacar que ya el día primero, el 28 muere, encuentran a Rorró, el día primero lo encuentran, el día 2 ya todas las cuentas de Rorró estaban embargadas y una demanda en partición. Oye, Fidia, terminando de enterrar a ese señor, ya ese joven, Rafael Emilio, tenía un abogado apoderado. No estando preso. No, todavía no estaba preso. ¿No estaba preso? No estaba preso el día 5. Okay, sí. Porque sí teníamos la sospecha. Pero lo dejamos tranquilo Ya tenía un abogado el día 2 y había embargado todas las cuentas que todavía están embargadas. ¿Entiendes? Y notificó una demanda en partición. Oye bien, Fidia. Entonces ahí es cuando la investigación arroja que él participó y el día 5 entonces es llevado preso de la calle Sánchez hacia el cuartel con una orden de arresto. ¿Me entiendes? No, normal. Por lo menos ese día no era tan normal. Al otro día ya estaba él utilizando los vehículos del difunto, quería utilizarlo. ¿Tú me entiendes? O sea, ya él entendía que había consumado su hecho y que se iba a salir con la suya. Pero gracias a Dios que no hay crimen perfecto y que obviamente en este caso se pudo hacer justicia. Y la sociedad de Nagua tiene que sentirse satisfecha del trabajo que hizo la Fiscalía de Nagua, la Policía Nacional y los abogados que llevamos el caso. ¿Desde el principio lo apoderaron ustedes? Sí, desde el principio, el primer día, porque yo era abogado de la familia y de Rorró. Okay. Soy la primera persona que me llaman y yo soy quien me traslado a San Francisco de Macorís a trabajar con la autopsia y apoyar a la familia. Cuando desconocíamos quién eran los autores. ¿Le viste participar contigo en los trámites? No,
No, no. Solo los otros 2 hijos sí participaron conmigo. Él se mantuvo al margen. Siempre se mantenía un poco sospechoso. Yo me reuní con la familia entera en la casa del difunto. Lo hice partícipe a él porque no podía excluirlo. Aún ya sospechaba de él. Así alerté a los demás hermanos y a la viuda para que no dieran al trate ningún tipo de comportamiento que le pudiera dar lugar a que él pudiera irse y entonces evitar un juicio como el que aconteció. Ya en la parte civil, Fidia, que me mencionaste, ya los tribunales ya están apoderados por una demanda de impartición que él hizo. Ahora nosotros demandamos en declaratoria de indignidad. ¿Qué hicimos? Sobreseímos la demanda, hasta tanto se conozca la demanda en declaratoria de indignidad hasta tanto esta sentencia fuera firme. Y también sobreseímos la partición hasta tanto. ¿Entiendes? No podía obtener una sentencia paralizamos de todo. Sin saber ¿Entiendes? si iba a salir descargado. Entonces, el artículo 727 del Código Civil es claro y dice en su numeral primero que serán declarados indignos y excluidos de la sucesión a que pertenecen cuando el hijo fuera condenado, así mismo expresamente lo establece, fuera condenado, Fidia, por haber asesinado a su padre o haber participado en el asesinato de su padre. Dice el artículo, número 1 del artículo 727, modificado por la ley 1097 del año 1944. Se considerarán indignos de suceder y como tales se excluyen de la sucesión, primero, el que hubiere sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a la persona de cuya sucesión se trate. Significa que de nada sirve Cometer errores de esa naturaleza, que es la parte educativa, Fidia, sí, que queremos. Y queremos llamar a los jóvenes a que se respeten a su padre, a que esperen el momento necesario, que si Dios le va a dar algo de herencia, nadie más que ustedes son los indicados, pero en el momento propicio y no tener que llegar a cometer hechos de esta naturaleza que nos dejan a nosotros secuelas tan amargas como sociedad, Fidia. Esa es la parte más importante que nosotros queremos resaltar. ¿Cómo se siente Juan Fernández a llevar un caso que precisamente uno de los imputados o coimputados o autor intelectual es precisamente un hijo de una persona que estuvo cerca de ti y él mismo cerca de ti también? Mira, para mí fue doblemente doloroso y tortuoso porque Faustino Gelaberoró y yo tengo en un local donde está mi oficina, tengo más de 15 años en ese local, ininterrumpido. ¿Entiendes? Antes de yo graduarme ya yo estaba en ese local. Teníamos una relación muy, muy estrecha. Yo era uno de sus abogados en los procesos de él. El mismo un jovencito cuando llega a la casa que lo lleva a Roró ya con 11 años, donde su esposa, yo le puse el mote de heredero. Si tú observas la fotografía, es el que más se parece. ¿Tiene un parentesco? Oye, soy el que más se parece. Si tú notas esa fotografía, la de Roró, es el que más se parecía a Roró. Y yo le di el mote de heredero. Y Roró incluso ya le estaba dando oportunidad, le había dado un negocio, le estaba gestionando una visa. En el momento en que él comete ese error tan grande y tan bochornoso, vivía en la casa de Roró, una casa que le costó a Roró casi 6 millones de pesos aproximadamente, y él se la dejó a vivir a él. O sea que era un padre ejemplar, responsable, y que estaba dándole apoyo a sus hijos. ¿Entiendes? Esa es la parte más imperdonable de un hecho de esta naturaleza. Y le exhorto a todos los jóvenes a dedicarse a trabajar, a respetar a su padre, a protegerlo, que cuando Dios quiera lo que un padre pueda procrear con honradez, no hay más nadie que un heredero, un hijo, para sucederlo y heredarlo legítimamente. De modo que no deben desesperarse, no deben cometer errores de esa naturaleza. Véanse, jóvenes, en el espejo de ese muchacho
que hoy pensó que podía tenerlo todo y hoy no tiene nada más que una condena de 20 años y el repudio de la familia y de la sociedad entera. Esa es la moraleja, Fidia. Eso es lo que nosotros queremos con este tipo de casos, llevarle a nuestra sociedad ese aprendizaje. Nosotros queremos agradecerte, Juan, el que haya utilizado nuestro espacio para hacer este desglose y que la gente conozca aquí en cuestiones de 20, 25 minutos todo el historial, todo el proceso que se llevó y el comportamiento de un ser humano que niega unos hechos, pero que al final de la jornada se vio acorralado con las pruebas de los propios cómplices, de las personas que él buscó. O sea que realmente tú dices, no hay hechos sin... Crimen perfecto. No hay crimen perfecto. He ahí un ejemplo, cuando él entendía que estos cómplices, que estas personas que él busca no lo iban a decir todo, pues hay inclusive en el propio código, hay un articulado que le permite a la fiscalía negociar y hasta si es posible hacer que una persona se toque a sí mismo y declare. De manera que yo creo que esto tiene una profundidad y la gente que está mirando el programa y los jóvenes, hay muchos jóvenes descarriados, hay muchos jóvenes que quieren tener de la noche a la mañana fortuna sin haberla trabajado, sin haberse preparado y que atentan contra la vida de su propio padre. Así que esa es la moraleja. Si tiene algo más que agregar. Nada, Fidia, yo quiero darte las gracias a ti por permitirnos comunicarnos como siempre con este pueblo a través de tu programa y llevar la parte educativa, que es la parte que más nos interesa a nosotros. Independientemente de la satisfacción del proceso, del deber cumplido de nuestro trabajo, nosotros queremos siempre aportar hacia la sociedad. ¿Y cuál es el aporte? Llamar a los jóvenes a la reflexión para que nunca más en nuestra sociedad se pueda dar un caso de esta naturaleza, porque nuestros jóvenes ya creen la conciencia y eso quede como una jurisprudencia local para evitar que hechos tan lamentables puedan seguir empañando nuestra sociedad de sangre. Reiteradas las gracias, Juan Fernández, abogado, eminente abogado penalista, civilista, laboral, que tiene la provincia y por ende el país, por tomar como escenario el poder con Fidias, el poder del pueblo. A ustedes, amigas y amigos, manténganse ahí, que nos quedan muchas cosas interesantes aquí en el poder con Fidias. Vamos al corte grabado.